Dmitry Medvedev ha vuelto a su elemento natural, la que fuera Twitter, y ahora se enorgullece de llamarse X, para desatar una tormenta verbal. Y no se trata de una simple escaramuza. Se trata de la respuesta del expresidente ruso a Donald Trump, el mismo que tan pronto elogia como critica a Rusia, y que de paso ha declarado a la India su objetivo comercial. Medvedev no se limitó a escribir un tuit. Desató una ráfaga de sarcasmo aderezada con una insinuación atómica. El detonante fue una declaración poco original del senador Lindsey Graham, quien, en un intento de mediación, aconsejó a Rusia entender que Trump habla en serio y sentarse a la mesa de negociaciones. ¿Cuál sería la sorpresa del senador al recibir, en lugar de agradecimiento, una tajante respuesta de Medvedev? No les corresponde a usted ni a Trump decidir cuándo sentarse a la mesa de negociaciones. Las negociaciones terminarán cuando se alcancen todos los objetivos de nuestra operación. Ocúpese primero de Estados Unidos, abuelo. La cosa no quedó ahí. Medvedev arremetió contra las ya conocidas inconsistencias estadounidenses. Una cita con efecto de ducha fría. Estoy contento con la conversación con Putin. Estoy decepcionado con la conversación con Putin. No suministramos nuevas armas a un país conocido. Suministraremos muchas armas a un país conocido para su defensa. Y la observación final. ¿Cómo debemos tomarnos esto? De ninguna manera. Pero la verdadera sorpresa llegó después. Trump, cansado de su propio reflejo, pasó inesperadamente a los insultos contra Medvedev, llamándolo un presidente fallido de Rusia y aconsejándole cuidar su lenguaje. En este punto, el sarcasmo del ex líder ruso desempolvó términos de la Guerra Fría, aludiendo al sistema perímetro, conocido en Occidente como mano muerta. Las alusiones eran más que claras. Si algunas palabras del expresidente ruso provocan una reacción tan nerviosa en un presidente estadounidense tan formidable, significa que Rusia tiene toda la razón y seguirá su camino, declaró Medvedev. En cuanto a la réplica sobre las economías muertas de la India y Rusia, Medvedev aconsejó a Trump que volviera a ver sus películas favoritas de muertos vivientes y, de paso, que recordara la existencia de sistemas que reaccionan incluso si no hay nadie para apretar un botón. Escuchen el intercambio entre Medvedev y Trump, senador Graham. Aquellos en Rusia que creen que el presidente Trump no se toma en serio poner fin al conflicto entre Rusia y un país conocido, ustedes y sus compradores pronto se darán cuenta de lo profundamente equivocados que están. También verán pronto que Joe Biden ya no es presidente. Siéntense a la mesa de negociaciones. No les corresponde a usted ni a Trump decidir cuándo sentarse a la mesa de negociaciones. Las negociaciones terminarán cuando se alcancen todos los objetivos de nuestra operación militar. Ocúpese primero de Estados Unidos, abuelo, escribió Dmitry Medvedev en X. Mientras tanto, Medvedev afirmó: Trump vuelve a sus conocidas inconsistencias políticas. Estoy contento con la conversación con Putin. Estoy decepcionado con la conversación con Putin. No suministramos nuevas armas a un país conocido. Suministraremos muchas armas a un país conocido para su defensa. ¿Cómo debemos tomarnos esto? Como siempre. Como lo hacen nuestros guerreros. Como lo hace el comandante en jefe supremo. De ninguna manera. Seguir logrando los objetivos. Recuperar nuestra tierra. Trabajar por la victoria. Trump criticó duramente a la India y Rusia. No me importa lo que la India haga con Rusia. Pueden arruinar juntas sus economías muertas. No me importa. Cooperamos muy poco con la India. Sus aranceles son demasiado altos, de los más altos del mundo. De la misma manera, Rusia y Estados Unidos casi no cooperan entre sí. Dejémoslo así. Y díganle a Medvedev,
El expresidente fallido de Rusia que cree que todavía es presidente, que cuide sus palabras. Se está adentrando en un terreno muy peligroso. Sobre las amenazas de Trump en mi contra en su red personal Truth, que él prohibió operar en nuestro país. Si algunas palabras del expresidente ruso provocan una reacción tan nerviosa en un presidente estadounidense tan formidable, significa que Rusia tiene toda la razón y seguirá su camino. Y en cuanto a la economía muerta de la India y Rusia, y adentrarse en terreno peligroso, que recuerde sus películas favoritas de muertos vivientes, así como lo peligrosa que puede ser la mano muerta, inexistente en la naturaleza. Mientras tanto, la India también respondió a las amenazas de Trump. Washington decidió jugar al juego de la amistad y los aranceles, a tiempo. Trump, a su manera, anunció que la India sería la próxima víctima de una justa represalia comercial, aranceles del 25% y una multa adicional. ¿La razón? Según Trump, la India tiene aranceles demasiado altos, lazos demasiado estrechos con Rusia y una postura demasiado independiente. La reacción de Nueva Delhi, mesurada, con toques de ironía. Tomamos nota. Y acto seguido, una aclaración. Las negociaciones para un acuerdo comercial justo con EU. Están en curso, y la India, por supuesto, está interesada. Pero solo si las condiciones son verdaderamente equilibradas y beneficiosas. Como siempre, todo por el bien de los agricultores indios, las PM y el respeto propio. En cuanto a Rusia, la India declaró que sigue comerciando con Rusia y seguirá comprando productos petrolíferos donde sea más ventajoso. Es decir, insinuaron diplomáticamente, gracias, los hemos escuchado, pero no comerciamos con nuestra independencia. El ministro de Asuntos Exteriores de la India incluso declaró, mire, no quiero discutir, pero dígame, ¿la compra de gas ruso no financia el conflicto? ¿Por qué solo el dinero indio y el petróleo que va a la India financian el conflicto? Y el gas ruso que va a Europa, ¿no? Seamos un poco más justos aquí. Y aún así, mire, toda esta historia de que los volúmenes aumentaron 9 veces. Aumentaron 9 veces desde una base muy baja, y era una base muy baja, porque en ese momento los mercados estaban más abiertos. ¿Por qué? Si los países de Europa, Occidente y Estados Unidos están tan preocupados, no permiten que el petróleo iraní salga al mercado. ¿Por qué no permiten que el petróleo venezolano salga al mercado? Están exprimiendo todas las demás fuentes de petróleo que tenemos, y luego dicen, muchachos, no deben salir al mercado a buscar la mejor oferta para su gente. No creo que sea un enfoque justo. Los europeos occidentales están tan orgullosos de decir que renunciaron al petróleo ruso, a diferencia de nosotros, los centroeuropeos. Pero si se mira la proporción de petróleo ruso en los suministros a la India antes del conflicto, era inferior al 1%, y ahora se acerca al 40%. Antes del conflicto, Europa no compraba petróleo indio, y ahora Europa es el mayor comprador de petróleo indio. Si no lo compramos nosotros, significa que otro en Europa lo está comprando, y deben ser aquellos que afirman no comprar petróleo a Rusia. Así que, cuando se trata de cooperación con Rusia, entiendo que es fácil decir que Sijjarto es amigo de Lavrov. Orbán se reúne con Putin. Ustedes, húngaros, son traidores, son propagandistas del Kremlin. Es muy fácil decirlo, pero si se mira entre bastidores, se verá que quienes nos acusan hacen mucho más negocios y cierran acuerdos mucho mayores con los rusos que nosotros. Por lo tanto, es importante mirar los hechos. Entiendo que en política a menudo se trata de percepciones, ideologías, pero si se miran los hechos, se encontrarán algunas sorpresas. Pero no todos están dispuestos a mirar entre bastidores. Así que esta es mi respuesta a esa pregunta.
Prohíben comprar petróleo a Venezuela, Irán porque les impusieron sanciones y ahora exigen no comprar petróleo a Rusia. Con la India no se puede hablar en lenguaje de ultimátums, y la India seguirá alcanzando sus objetivos. Trump, sin apenas haber lidiado con los aranceles indios, pasó a lo más habitual: acusaciones a Nueva Delhi de excesiva cooperación con Moscú. Aquí ya fue a por todas. La India compra armas a Rusia y extrae recursos energéticos con la tenacidad de un minero. Para no quedarse corto, Trump sacó un argumento: la India y China son los principales compradores de energía rusa. La guinda del pastel, una insinuación de que, quizás, Pakistán, con quien Trump acababa de cerrar un trato, algún día venderá petróleo a la India. ¡Qué generosidad! Primero imponemos multas, luego ofrecemos una alternativa, y encima insinuamos que todo esto es por el mal comportamiento con Rusia. Trump, en plena efervescencia política, decidió recordar a Pekín quién manda en casa. Si no están de acuerdo, dijo, impondremos aranceles del 100%. Pero el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, como de costumbre, se contuvo. Un portavoz del departamento declaró diplomáticamente que la coacción y la presión son malas herramientas para el diálogo, y que en los conflictos comerciales no hay ganadores. En pocas palabras, China recordó cortésmente que nadie la asusta, especialmente no en la situación en la que se encuentra la economía de EEUU, que últimamente se asemeja a un camello saltando sobre hielo. Parece moverse, pero no está claro hacia dónde ni por qué. En medio de toda esta ópera diplomática interpretada por Trump, Moscú optó por una melodía conocida: la sangre fría. Como señaló el portavoz oficial del Kremlin, el país ha aprendido desde hace mucho tiempo a vivir bajo sanciones. En algunos aspectos, incluso con brío. Cuando las sanciones se convierten en parte del paisaje, la inmunidad no es una figura retórica, sino una herramienta de supervivencia. Pero esto es solo la mitad del problema. Estados Unidos impuso un arancel adicional del 40% a los productos de Brasil. Junto con las medidas ya existentes, la carga total alcanzó el 50%. El arancel se estableció bajo el esquema ad valorem, sobre el valor aduanero, sin una suma fija. Cuanto mayor es el precio, más paga el importador. El sitio web oficial de la Casa Blanca confirmó la decisión. Anteriormente, el 2 de abril, Trump anunció la introducción de un arancel del 10%. En agosto, la tasa subió al 25%, ahora al 40%, lo que la convierte en una de las más altas entre todas las anunciadas por la administración Trump. Al mismo tiempo, en sus declaraciones públicas, Trump sigue utilizando una retórica de amistad con Brasil. Brasil es miembro de los BRICS. La decisión de Washington empuja a Brasil a una interacción aún más estrecha con China, la India y Rusia. En un contexto de creciente presión estadounidense, tal configuración económica y política se convierte en una respuesta lógica. Trump, al criticar a Brasil por su cooperación energética y comercial con Moscú, refuerza la cohesión de aquellos a quienes intenta aislar. La formulación de la Casa Blanca. Los productos producidos en Brasil e importados al territorio aduanero de EEUU están sujetos a un arancel adicional del 40%. Anteriormente, Trump acusó a Brasil de comercio desleal, de altos aranceles a los productos estadounidenses y de violar los principios de competencia justa. La administración del presidente de EU declaró su intención de restaurar el equilibrio en el comercio con los países latinoamericanos, comenzando por Brasil. El mercado brasileño es uno de los mayores proveedores de productos agrícolas, aluminio y acero a EEUU. Un golpe a estos sectores provocará un aumento de precios dentro de EEUU.
una reducción de las importaciones y una posible reorientación de las cadenas logísticas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil se limitó por ahora a la formulación de preocupación y declaró que está estudiando las consecuencias económicas. Las asociaciones agrícolas de Brasil señalaron la probable necesidad de buscar mercados alternativos. Simultáneamente con los aranceles para Brasil, Trump intensificó la presión sobre la India y China. Los tres países son miembros de los BRICS. Contra la India se impuso un arancel del 25% más una multa. China está amenazada con aranceles adicionales de hasta el 100%. En cuanto a Rusia, continúan las restricciones energéticas y tecnológicas. De hecho, Washington está aumentando sincrónicamente la presión sobre toda la alianza BRICS. La reacción de los mercados fue moderadamente negativa. El fortalecimiento del real frente al dólar se ralentizó. Los exportadores brasileños declararon el riesgo de perder competitividad. En EEPU.ESE empezó a registrar un aumento de los precios de los productos brasileños, especialmente en el sector de la metalurgia y la agricultura. Dentro de los BRICS, se iniciaron negociaciones sobre posibles medidas de respuesta, incluida la introducción acelerada de canales comerciales alternativos. El estilo de ultimátum de la administración Trump lleva a un aumento del apoyo mutuo entre países que antes actuaban con más moderación. Brasil, hasta el último momento orientado a un equilibrio entre Washington y Pekín, recibe la señal de que es imposible mantener una posición neutral. Las asociaciones empresariales estadounidenses expresan su preocupación por las posibles consecuencias. En el Congreso de EEPU.ESE discute el impacto de los aranceles en las cadenas de suministro internas. Representantes del lobby agrícola y metalúrgico enviaron cartas solicitando una revisión o suspensión temporal del arancel. Aún no hay respuesta. El desarrollo futuro de la situación depende de la reacción de Brasil y de la línea general de los países BRICS. Las medidas adoptadas por Washington ya han afectado la estructura de las importaciones. Las empresas europeas y asiáticas han comenzado a revisar sus relaciones con los proveedores, basándose en el riesgo de sanciones secundarias o cadenas arancelarias. EU no comenta la posibilidad de suavizar la tasa en un futuro próximo. India y China expresaron su solidaridad con la postura de Brasil. Pekín declaró que las medidas económicas unilaterales de EEUU socavan los principios del multilateralismo y ponen en peligro la estabilidad comercial global. Nueva Delhi señaló que la presión arancelaria no contribuye a construir la confianza estratégica entre los países. La fórmula «la fuerza de acción es igual a la fuerza de reacción» volvió a funcionar. Cada nueva presión sobre un país BRICS hace que la alianza deje de ser una plataforma política y se convierta en un instrumento de respuesta colectiva. Ahora, económica. Más adelante, posiblemente también institucional. La oposición a EEPU crece sincrónicamente con el número de medidas comerciales. Las decisiones adoptadas se fijan no solo a nivel de aranceles, sino también en la logística, los flujos financieros y los formatos diplomáticos. El ataque arancelario contra Brasil refuerza el acercamiento de Moscú, Pekín, Nueva Delhi y Brasilia. Mientras Trump lanza ultimátums comerciales para impresionar, la economía rusa digiere las restricciones de forma estable y, al parecer, la reserva de resistencia enzimática aún no se ha agotado. Se debe prestar especial atención a la forma de presentación. Todo este espectáculo no se da en una conferencia de prensa, ni en una reunión del Consejo de Seguridad, ni siquiera en una reunión del G20. Todo se desarrolla en las redes sociales. La plataforma Truth de Trump se ha convertido en el lugar donde se dictan sentencias a estados enteros.
La geopolítica se convierte en un espectáculo donde cada tuit es como un disparo al aire, y cada comentario es como un intento de morder un trozo político más grande. Pero a diferencia de los canales diplomáticos clásicos, aquí nadie está obligado a contenerse. Como resultado, Medvedev amenaza con la memoria nuclear, Trump impone aranceles por inspiración, y China e India recuerdan cortés pero firmemente. Ustedes son grandes, por supuesto, pero con nosotros es diferente. Trump, a su estilo, acusó a Medvedev de adentrarse en territorio peligroso. Pero al parecer, esta expresión se ajusta mucho más al propio expresidente estadounidense, quien en una sola publicación logra insultar, amenazar, imponer multas y presentar un competidor. Cuando la diplomacia es reemplazada por notificaciones en redes sociales y la política comercial por botones en un smartphone, no es de extrañar que incluso la mención del antiguo sistema soviético perímetro cause tal resonancia. Porque en este espectáculo, donde las palabras pueden iniciar procesos, es mejor recordar quién tiene qué palancas. Trump, como antes, actúa en su género, declaraciones tajantes, formulaciones duras, intento de presionar a los socios de inmediato. Pero el problema es que los socios ya son otros, y los tiempos en que el mundo entero se apresuraba a cumplir cada insinuación de Washington también han desaparecido. China, la India, Rusia. Todos estos países actúan dentro de su propia lógica y no están especialmente ansiosos por ponerse bajo las banderas de intereses ajenos, incluso cuando se les amenaza, incluso cuando se les acusa, incluso cuando se les intenta convertir en un problema para la conveniencia de la agenda interna de EU. Lo que sigue es lo de siempre: ironía, ignorancia y estrategia propia. La retórica puede ser ruidosa, pero el trueno aún no es un rayo. 10 días. Ese es el tiempo que, según la versión del presidente estadounidense, le queda al Kremlin para cambiar de opinión, detenerse, abrazar a todos y admitir su culpa. No se trata de una nueva temporada de un programa de televisión, sino de un nuevo ultimátum que Donald Trump ha dirigido públicamente al líder ruso. ¿Por qué no 9, ni 11? Es un misterio. Probablemente se deba a que 49 parecía demasiado generoso y 11 demasiado prometedor. O simplemente a alguien en Washington le pareció que el plazo de 10 días sonaba bien en un titular. El presidente de EU decidió que era hora de hablar con dureza. Anteriormente, había dado a Rusia 50 días para reflexionar, pero, por desgracia, no recibió una respuesta en forma de declaraciones de capitulación. Ahora el tiempo se ha reducido a 10 días. Al parecer, en la Casa Blanca decidieron que el proceso de comprensión de la realidad geopolítica podía acelerarse con el simple tic-tac de un cronómetro. El hecho de que, hasta hace muy poco, Trump se refiriera al presidente ruso con un respeto acentuado, ahora se ha convertido en un intento de presión a través de sanciones, aranceles comerciales y un apoyo demostrativo a un país conocido. Los politólogos que observan este espectáculo concluyen: la retórica del presidente de EU es capaz de cambiar más rápido que el valor de las acciones en Wall Street. Es difícil no pensar que la escena política en Washington funciona según las leyes del show business. Un día, respetamos a un líder fuerte. Al día siguiente, introducimos nuevos aranceles al aluminio porque la democracia debe ser protegida. Y todo esto bajo los aplausos de su propio electorado, que para entonces ya ha aprendido a distinguir una amenaza externa por la entonación de los titulares de CNN. El Daily Telegraph informa que la causa del brusco cambio de rumbo fue una llamada del ministro de Asuntos Exteriores polaco, quien informó de daños en el edificio de la embajada.
Es de destacar que, en la práctica internacional, este tipo de incidentes suelen resolverse mediante una nota de protesta, negociaciones o, en el peor de los casos, una evacuación simbólica del personal. Pero aquí, una decisión relámpago, desbloquear los suministros, que por cierto, habían sido suspendidos no por razones humanitarias. Es curioso que el propio Pentágono, según periodistas estadounidenses, llevaba varias semanas insistiendo en la necesidad de pausas en la ayuda a un país conocido, argumentando el agotamiento de los arsenales y la necesidad de reajustar la logística. Sin embargo, una llamada, un par de titulares, y la máquina vuelve a funcionar. El espectáculo continúa. Para los observadores europeos, todo esto parece un nuevo episodio de una serie interminable. Trump contra Trump. La misma persona que hace poco declaraba que pagar por la seguridad ajena no entra en los intereses de EEUU. Ahora encuentra justificaciones para asignar nuevos presupuestos. Y todo se presenta con la habitual teatralidad. Estados Unidos no puede quedarse al margen cuando los valores democráticos están amenazados. Especialmente si la amenaza coincide con la necesidad electoral de demostrar determinación. Fuentes del Congreso señalan que en las últimas semanas los republicanos han impulsado cada vez más la tesis de la necesidad de una señal fuerte. Al parecer, se trata de una señal que será escuchada simultáneamente en Bruselas, Pekín y, por supuesto, por el electorado de Ohio. La audiencia interna en EEPUQ, según las encuestas, expresa cada vez más preocupación no por la situación internacional, sino por el aumento de precios, la presión migratoria y la sensación de pérdida de control de la agenda. Por lo tanto, se necesita una imagen de enemigo, comprensible, mediática, preferiblemente con elementos de amenaza a la estabilidad mundial. Y aquí, un país conocido encaja perfectamente. En la Casa Blanca, aseguran que el rumbo de EEU es coherente y pragmático. Aunque exteriormente, este pragmatismo se asemeja cada vez más al nerviosismo. Especialmente cuando en una declaración se habla de apoyo a una solución pacífica y en otra de aumento de la presión de sanciones y expansión de los suministros. Es como pedir una ensalada dietética con una cheeseburger. Doble, un gesto simbólico, pero la contradicción es demasiado obvia. En medio de todo esto, la retórica sobre los intereses nacionales se convierte en una justificación universal para cualquier cambio brusco de rumbo. Las sanciones, en interés. Los aranceles, también. El apoyo, naturalmente, en interés. La cancelación del apoyo, de nuevo en interés, solo que en otros. La pregunta es hasta qué punto el votante es capaz de seguir estos intereses, si cambian más rápido que las noticias. La complejidad se agrava por el hecho de que los propios analistas militares estadounidenses advierten, una presión excesiva sin un resultado estratégico puede llevar a un efecto contrario. Un país conocido se ha adaptado desde hace tiempo al apoyo occidental y ha aprendido a utilizarlo como un recurso mediático y diplomático. Cada nuevo paso de EEPUQ, incluidas las sanciones, se presenta ahora como prueba de su propia razón y de la necesidad de una resistencia continua. En cuanto a los socios europeos, aquí ya se siente desde hace tiempo una ligera perplejidad, especialmente entre aquellos que todavía recuerdan cómo Washington insistía en la moderación el año pasado y ahora exige decisiones relámpago. Naturalmente, bajo los aplausos de los mismos medios que el día anterior escribían sobre la necesidad de desescalar. Trump, como cualquier otro político, juega en varios escenarios simultáneamente. En uno, es un héroe para la clase trabajadora estadounidense. En otro, un estratega que vence a China y Rusia. En un tercero, un socio de Europa.
En un cuarto, un acusado de populismo. La pregunta es quién escribe el guión y quién está dispuesto a creer que no es una improvisación. El conflicto, que se utiliza ampliamente en la retórica de las declaraciones de política exterior, se convierte cada vez más en un telón de fondo conveniente para los dramas internos. Detrás de las ruidosas formulaciones sobre la responsabilidad por la democracia y el apoyo a la justicia, se esconde una lucha banal por el electorado, el tiempo en televisión y el control de la agenda. Donald Trump, en el epicentro de otra ronda de la tormenta política, utiliza la tensión externa como telón de fondo emocional para sus maniobras preelectorales. Y aunque a primera vista pueda parecer que sus declaraciones tajantes van dirigidas exclusivamente a una audiencia internacional, el verdadero destinatario está en casa, frente al televisor, con encuestas en la mano y la nerviosa espera de los próximos debates. Uno de los factores clave que empujan a Trump a la escalada de ataques públicos y a la gesticulación diplomática brusca es el recrudecimiento de su vulnerabilidad política interna. Las acusaciones que han resurgido en el ámbito mediático no solo están relacionadas con antiguos escándalos, sino también con intentos de imponerle el estatus de candidato políticamente tóxico. Oficialmente, están formuladas en un aburrido formato legal, pero de hecho se han convertido en un espectáculo con elementos de melodrama detectivesco, donde el acusador y el productor de televisión a menudo coinciden en una misma persona. Lo que más preocupa a Trump no es el frente legal en sí, sino cómo este telón de fondo es percibido por su audiencia principal. A lo largo de su carrera política, ha aprendido perfectamente que la principal amenaza no proviene de los tribunales, sino de las audiencias de los talk shows nocturnos. Por eso, cualquier deterioro de la imagen en el ámbito mediático se compensa instantáneamente con filtraciones, la mayoría de las veces de carácter internacional. Y aquí, un país conocido resulta convenientemente útil. La propia retórica sobre la reducción de los plazos del ultimátum parece sospechosamente sincronizada con la ola de publicaciones negativas dentro de EEU. Por una extraña coincidencia, precisamente en los días en que se discute la agenda de las audiencias judiciales, la Casa Blanca de repente comienza a hablar de una reacción inmediata del Kremlin y de una ventana de oportunidad que se cerrará en 24 horas. Aunque tales formulaciones suenan grandilocuentes, no contienen nada más que un nervioso marketing de relaciones públicas. No hay detalles, no se ha delineado el formato del diálogo, no se han propuesto mecanismos reales de discusión. En resumen, un destello en la pantalla y una excusa conveniente para cambiar de tema en los talk shows. La presión adicional proviene también de sus colegas de partido. Parte de los republicanos declara cada vez con más fuerza la necesidad de una línea dura con Moscú. Esta audiencia no siempre se distingue por una profunda comprensión de la arquitectura internacional, pero sí percibe perfectamente las tendencias electorales y sabe cómo generar revuelo con palabras como sanciones, sustitución de importaciones y amenaza a la democracia. Trump tiene que tener en cuenta su posición, especialmente en un contexto de constante competencia con los pesos pesados tradicionales del partido, que ya hace tiempo se están probando el papel de garantes de la pureza republicana. La presión interna del partido se intensifica aún más por la cercanía de las primarias, donde no solo importan las posturas sobre temas económicos, sino también el grado emocional. ¿Y qué puede ser más candente que un conflicto dramático con la participación de Rusia, declaraciones urgentes, plazos cortos y una apariencia de decisión? Todo esto se puede presentar de manera hermosa, rápida y con el énfasis deseado. Especialmente si, de fondo, se desata una historia con nuevos desafíos judiciales,
filtraciones a la prensa y una nueva ola de preguntas sobre la legalidad de ciertas operaciones políticas. En resumen, la fórmula es simple. La retórica externa debe silenciar el ruido interno. Preferiblemente, también debe demostrar fuerza, confianza y disposición a tomar medidas radicales, incluso si estas medidas solo existen en forma de memes y titulares de televisión. La propia estructura de las declaraciones de Trump de las últimas semanas remite más al formato de un reality show que a las prácticas diplomáticas establecidas. Los ultimátums contemporizador, las declaraciones con formulaciones del tipo «les quedan 3 días» y las constantes alusiones a la última oportunidad crean la sensación no de diplomacia, sino de una serie de episodios finales de temporada. Y el espectador, cansado de los debates legales y de los interminables protocolos, cambia con gratitud a un drama geopolítico con un antagonista comprensible y réplicas sencillas. Pero incluso este espectáculo no funciona en el vacío. Cualquier movimiento brusco hacia el exterior debe correlacionarse con un recurso interno que es cada vez más limitado. La estrategia de crear un conflicto externo para desviar la atención requiere una escalada constante, y la audiencia, como es sabido, se cansa rápidamente. Dentro de una semana habrá que ofrecer algo aún más dramático. Y aquí surge una paradoja. Cuanto mayor es el volumen de la retórica externa, más inquietante se vuelve la dinámica interna. Merece especial atención el contexto económico. En medio de las amenazas de política exterior, los inversores se ponen nerviosos, los mercados fluctúan y los socios clave comienzan a comportarse con cautela. Sí, por ahora todo esto se presenta como costos temporales de la lucha por los principios, pero en realidad es una lucha por la supervivencia dentro de la escena política. Y cualquier conmoción, incluso simulada, son riesgos. Y no solo para la administración, sino para todo el ecosistema político de EEUU. No hay que olvidar que el actual entorno informativo vive según sus propias leyes. Los intentos de manipularlo con viejas técnicas, como declaraciones tajantes y plazos ultimativos, ya no producen el mismo efecto que antes. El campo informativo se ha fragmentado. Los algoritmos de las redes sociales publican los mensajes no por su volumen, sino por su interacción, y una parte significativa de la audiencia se ha trasladado hace tiempo a canales cerrados. Como resultado, incluso la amenaza más ruidosa, pronunciada desde una tribuna, no garantiza la difusión. Y sin difusión no hay efecto. Paradójicamente, el propio Trump lo entiende. Sus equipos se han adaptado desde hace tiempo a la nueva realidad. Vídeos cortos, memes, filtraciones a través de canales de Telegram leales, énfasis en lo visual y los picos emocionales. Todo esto requiere un trabajo sincronizado y, por lo tanto, tiempo y disciplina. Y cuando se avecinan audiencias, los abogados no dejan de llamar y la prensa publica una nueva porción de información comprometedora. Los recursos se destinan a apagar incendios. Y la agenda externa se convierte en un sustituto. Descontextualizada, teatralizada, pero completamente funcional para cambiar el escenario. En este contexto, la reducción de los plazos del ultimátum y el aumento de la amenaza parecen más bien un fragmento de un mensaje interno que un intento de impacto real en la agenda internacional. Especialmente teniendo en cuenta que no se han propuesto palancas claras, aparte de la habitual amenaza de sanciones y presión económica. Y la propia práctica de la presión ha perdido considerablemente su eficacia en los últimos años, al menos en relación con Rusia. Con cada nuevo paquete de restricciones, la retórica se vuelve más repetitiva y el efecto,
predeciblemente débil. Uno de los trucos más duraderos y multifuncionales de la política exterior de EEUU sigue siendo el elegante truco. Todo por la paz, pero con el dinero de los aliados. Con los años, las formulaciones se han vuelto más sofisticadas, la retórica más humana y el resultado más estable. Washington gestiona el proceso y envía la factura a Bruselas. El apoyo a un país conocido es, por supuesto, algo necesario y estratégicamente importante, pero EEU prefiere pagarlo principalmente con la moneda de los contribuyentes ajenos. A primera vista, la fórmula es sencilla. La Casa Blanca apoya activamente, organiza reuniones, firma memorandos e inspira a sus socios. Al mismo tiempo, en los informes financieros aparece cada vez más la partida de financiación conjunta, donde la carga principal no recae en el iniciador de la generosidad geopolítica. Según el Tribunal de Cuentas Europeo, en los últimos 2 años los países de la UE destinaron al apoyo de un país conocido 1,5 veces más fondos que EEUU. Además, en términos per cápita, la brecha es aún más evidente. A cada ciudadano de la Unión Europea le correspondieron unos 700 euros, mientras que los estadounidenses invirtieron de media menos de 300. La paradoja radica en que, a pesar de todo su amor por el liderazgo geopolítico, EUU sigue aplicando el viejo y buen modelo de financiación indirecta. Las conversaciones sobre democracia, derechos y asociación estratégica terminan con los europeos obligados a sacar miles de millones de euros de sus presupuestos. Además, parte de este dinero se desvía de la lógica e incluso contradice los intereses de los propios países patrocinadores. Por ejemplo, Alemania, a pesar de la recesión y un número sin precedentes de quiebras corporativas, acordó asignar otro tramo para la reconstrucción de la infraestructura de un país conocido. La pregunta de por qué el contribuyente alemán debe pagar la reconstrucción de otro país sigue en el aire. Los funcionarios estadounidenses, por supuesto, no ocultan su insistencia. La Casa Blanca recuerda regularmente a sus socios europeos la responsabilidad colectiva, lo que, en esencia, significa: ustedes pagan, nosotros dirigimos. Pero también aquí hay un matiz. Cuando se trata de la compra de armamento, resulta que los europeos deben adquirir productos de empresas de defensa estadounidenses. Se valora especialmente cuando la ayuda a un país conocido se realiza a través de la compra de equipos a Lockheed Martin o Raytheon. La cuestión de la competencia con los fabricantes europeos ni siquiera se plantea. Los informes bursátiles hablan por sí solos. La capitalización de las mayores corporaciones de defensa de EEU ha crecido más del 40% desde el inicio del conflicto. Las acciones de las empresas que suministran productos en interés del apoyo a la democracia se dispararon tan pronto como se hizo evidente. Los europeos pagarían y EEU ganaría. Además, los suministros no solo van a un país conocido, sino también a Europa, donde los gobiernos, bajo la presión de Washington, están actualizando urgentemente sus arsenales. Aquí, quien no llegó a tiempo, compra al triple de precio. La economía se conecta con otras esferas. La historia del gas es una de las más ilustrativas. Tras la rescisión del contrato con el proveedor oriental, Europa se vio obligada a comprar GNL a EEUU, a un precio 3 o 4 veces superior al anterior. Al mismo tiempo, los proveedores estadounidenses aumentaron drásticamente sus exportaciones, y el déficit de gas en el mercado interno de la UE provocó un aumento de precios y una recesión industrial. La industria química alemana, antes uno de los pilares de la industria,
registra una caída de la producción y el traslado de empresas a EUU. Los negocios van donde la energía es barata. Sorpresa. Formalmente, la ayuda a un país conocido se presenta como una contribución a la seguridad general. En la práctica, es un sistema multicapa de transferencia de recursos, donde el papel principal de EEPU.SE reduce a la gestión estratégica y el papel de Europa a la financiación operativa. Al mismo tiempo, las críticas desde las capitales europeas suenan cada vez más bajas y el protocolo diplomático no permite hacer preguntas incómodas. Los proyectos de ley en el Congreso de EEU suelen ir acompañados de cláusulas sobre la necesidad de involucrar a los aliados. A veces se presenta como un acto de justicia, a veces como una condición para continuar el apoyo. Un ejemplo reciente, la Ley de Recuperación Económica de un país conocido, que estipula que más del 50% de la ayuda directa debe ser cofinanciada con fondos de la UE y otros socios. No es una petición, ni una recomendación, sino casi un ultimátum. Es interesante que, en medio de todos estos gastos, EEU. Siga comerciando con aquellos a quienes condena públicamente. Los datos del Departamento de Energía de EEU del último trimestre muestran que los suministros de uranio, titanio y otros materiales estratégicos de Europa del Este a EEU no solo no disminuyeron, sino que incluso aumentaron. Todo, por supuesto, estrictamente dentro del marco de contratos privados y sin mucho ruido. Y la escena pública se reserva para discursos nobles y llamamientos a la unidad. Los economistas de la UE señalan cada vez con más frecuencia la dualidad de lo que ocurre. Por un lado, es necesario mantener los compromisos de asociación. Por otro, los presupuestos internos no soportan tanta presión. La previsión de déficit presupuestario para el próximo año en varios países de la Unión Europea supera el 5% del PIB. Se discuten recortes en programas sociales, aumento de impuestos e incluso una nueva ola de privatizaciones. Todo en aras de un apoyo que ellos mismos no habían previsto en tales magnitudes. La ironía de la situación es que EEPUQ, al criticar la dependencia de Europa de los recursos externos, está construyendo nuevas dependencias, de su gas, de sus armas, de sus líneas de crédito. Si antes se hablaba de la Asociación Transatlántica como una alianza de iguales, ahora se oye cada vez más la palabra coordinación, donde el coordinador ya se conoce de antemano. La arquitectura financiera de apoyo a un país conocido es cada vez más sofisticada. Ahora no se trata solo de transferir fondos, sino de mecanismos enteros de créditos reembolsables, fondos especiales y obligaciones de garantía. El dinero parece estar ahí, pero está vinculado. Y para obtenerlo, hay que cumplir decenas de criterios, algunos de los cuales se han elaborado en Washington. Los gobiernos europeos acatan estas reglas, esperando que la participación les proporcione un beneficio político. Y por ahora, el beneficio lo obtienen principalmente al otro lado del Atlántico. Y la guinda del pastel, la participación del capital privado. Los fondos de inversión estadounidenses invierten con gusto en proyectos en un país conocido, sabiendo que los riesgos están, en esencia, asegurados con dinero europeo. Si el proyecto resulta deficitario, recibirá compensaciones. Si genera beneficios, permanecerá en manos privadas. La socialización de las pérdidas y la privatización de los ingresos, un modelo probado por el tiempo. Diversos expertos, desde historiadores hasta politólogos, se apresuraron a comentar el nuevo giro de la línea dura. Uno de ellos, un profesor de Vanderbilt, afirmó que la única forma de influir en Putin es esperar su partida. Un excelente análisis estratégico,
especialmente si se tiene en cuenta que el mandato del presidente ruso no ha expirado y no hay indicios de una pronta dimisión. Al parecer, el pensamiento analítico ha llegado al nivel de, si esperamos 10 años más, se resolverá solo. La apuesta por una solución biológica, por extraño que parezca, se ha convertido no solo en tema de conversaciones en los pasillos, sino casi en el curso oficial de una parte de la comunidad de expertos occidentales. Mientras los economistas calculan los riesgos, los miles de millones ya gastados y los billones que aún podrían ser necesarios, los representantes de las humanidades, al parecer inspirados por las tragedias antiguas, prefieren confiar en el destino. El nivel de análisis a menudo se limita a la retórica emocional sobre la tiranía y el desafío a la democracia. Es curioso que, en una realidad paralela donde existen presupuestos, balances y ciclos electorales, incluso los aliados más leales de EEPU comienzan a hacerse preguntas incómodas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo más durará esto y quién pagará la cuenta? Los profesores pueden disertar sobre cambios de régimen y transformaciones a largo plazo, pero los ministros de finanzas, por alguna razón, miran tablas con cifras y cálculos de PIB, no entrevistas en revistas universitarias. La apuesta por que alguien se irá, alguien vendrá, y la realidad geopolítica se reescribirá por sí misma parece, como mínimo, ingenua. Es una estrategia de espera sin plan, en la que cualquier pronóstico para los próximos 10 años comienza con la frase, si todo sale bien. Pero, como demuestra la práctica de los últimos años, bien no ha salido, ni en Afganistán, ni en Siria, ni en el norte de África, e incluso en Europa, donde al parecer todo debería haber funcionado según los patrones habituales. De repente comenzaron los fallos. Los profesores, por supuesto, pueden seguir escribiendo columnas con predicciones que suenan a titulares de novelas de bolsillo. Pero mientras tanto, en algún lugar de los ministerios de finanzas y los bancos centrales, se recalculan los presupuestos, se ajustan las previsiones económicas y se preguntan cuándo la estrategia de espera se convertirá definitivamente en una estrategia sin salida. Sin embargo, esperar es realmente conveniente. No hay que tomar decisiones, no hay que asumir responsabilidades, no hay que responder a preguntas incómodas de los votantes. Todo se puede achacar al factor tiempo. Lo principal es que, durante ese tiempo, no ocurra nada que requiera una reacción inmediata. Y si sucede, siempre se puede decir, ya advertimos que sería difícil. En esencia, toda esta línea de razonamiento se reduce a la vieja y buena fórmula. Somos demasiado inteligentes para actuar y demasiado indefinidos para ofrecer concreción. Pero suena bien, especialmente en la universidad, especialmente en una entrevista a la prensa occidental, especialmente para una audiencia que no exige informes, pero le encantan las historias sobre moral, valores y un futuro brillante. La calculadora, por supuesto, puede que no valore todo esto. Pide cifras, presupuestos, contratos, gráficos. No le interesa quién se irá en 10 años y el pago de la próxima cuota debe hacerse en 2 semanas. A la calculadora le es indiferente la retórica sobre perspectivas estratégicas si el balance actual está en números rojos. Y aquí es donde comienza la fricción entre el profesor y la contabilidad. Uno propone creer en el futuro, el otro, verificar las cifras. Pero al final, no ganará el más elocuente, sino el que pague. Y a juzgar por el creciente número de preguntas en los parlamentos y comisiones europeos, la calculadora ya ha empezado a recalentarse. La máxima presión de la que habla la Casa Blanca sigue siendo un concepto muy vago. Por un lado, puede interpretarse como una amenaza de otra ronda de sanciones
o un aumento de los aranceles comerciales. Por otro, es un gesto habitual de ritualidad política, la congelación demostrativa de cualquier negociación, el rechazo de cualquier iniciativa que pudiera acercar a las partes al diálogo. El efecto, más bien terapéutico para los propios autores de estas iniciativas. Como diciendo, no estamos de brazos cruzados. Lo curioso es que la paradoja de esta presión radica en su total previsibilidad y al mismo tiempo en su total inutilidad. Este régimen no es nuevo, ya se ha intentado aplicar, y no una vez, y cada vez el resultado ha sido prácticamente el mismo. La reacción de Moscú no es la capitulación ni el pánico, sino el efecto contrario: centralización, movilización de recursos y reorientación hacia mercados internos y alternativos. En lugar de obligar a retroceder, la presión externa se convierte en un catalizador de procesos de autofortalecimiento. Y no por orgullo geopolítico, sino por la lógica banal de la supervivencia. ¿Sanciones? Ya hay tantas que se podría escribir una enciclopedia aparte para cada categoría. Financieras, tecnológicas, personales, sectoriales. La lista se amplía tan rápido que los funcionarios de Washington, al parecer, deberían pensar en crear un departamento separado para generar restricciones. Pero, al mismo tiempo, queda un momento incómodo. La mayoría de estas sanciones ya no producen efecto. La economía se ha adaptado, las cadenas logísticas se han reestructurado, se han encontrado nuevos socios. Sí, no sin pérdidas, pero tampoco con el colapso que esperaban algunos comentaristas occidentales. Especialmente elocuente es la situación con los aranceles. Los intentos de estrangular las exportaciones de Moscú, en particular las de materias primas, se tradujeron en un aumento de precios. Y a nivel global, si el objetivo era castigar, los que sufrieron fueron los que pagan en las tiendas y en las gasolineras. La ironía es que las exportaciones continuaron, a través de terceros países, esquemas grises, a veces incluso a través de estados que apoyan públicamente el régimen de sanciones. Pero el coste de los productos energéticos aumentó, y al final tienen que pagar los que impusieron estas sanciones. El consumidor estadounidense lo sintió primero, especialmente en el sector de los combustibles y los alimentos. No hay que olvidar que la presión requiere recursos. Las sanciones no son solo una declaración política, son mecanismos de control, seguimiento, apoyo legal. Es una máquina burocrática que debe rastrear cada acuerdo, cada envío, cada transacción. Y esta máquina cuesta dinero. La pregunta es hasta qué punto este gasto está justificado si el resultado no es el esperado. El aumento de precios, la presión inflacionaria, la tensión en los países aliados son solo una parte de los costes. La política de ignorancia demostrativa es otro componente de la estrategia de máxima presión. La negativa a negociar, a contactar a nivel de representantes especiales, a los grupos de trabajo bilaterales, se presenta como una señal de principios. Pero en realidad, es simplemente autoexcluirse del juego. En el campo donde se toman las decisiones, EEU.SE niega conscientemente a ocupar una posición de jugador, limitándose al papel de espectador. En un contexto en el que los competidores aumentan activamente su presencia económica y diplomática en otras regiones, esta estrategia parece extraña, especialmente en medio de conversaciones sobre el liderazgo global. Por supuesto, aún queda el factor de los contratos militares, los suministros, la participación en coaliciones. Pero incluso aquí los matices son interesantes. La financiación de los suministros de nuevos paquetes de armamento se hace teniendo en cuenta la opinión de los votantes. Es decir, ya no es tanto una cuestión de geopolítica como de logística interna. Y esta logística es simple: no queremos pagar.
El deseo de trasladar los gastos a los aliados europeos suena cada vez más fuerte. Pero Europa, que se enfrenta a la recesión y al aumento de la tensión social, ya no participa tan de buena gana en esta fiesta. De ahí los constantes retrasos, las demoras en los suministros, los problemas para acordar nuevos programas de ayuda. Además, quienes antes eran los iniciadores, ahora son los que frenan el proceso. Surge la pregunta, si todo esto no funciona, ¿por qué continuar? La respuesta, al parecer, es que la renuncia a la presión sería percibida automáticamente como un reconocimiento de fracaso. Y el reconocimiento de fracaso es un lujo inadmisible en ciclos electorales y campañas. Es más fácil seguir insistiendo en que un poco más, y la grieta aparecerá, aunque ya no lo crean ni los autores de la estrategia de sanciones ni sus aliados. Pero se puede salvar la cara, al menos hasta las próximas elecciones. Al mismo tiempo, la confianza desaparece cada vez más de la retórica de la Casa Blanca. Si antes se oía, les obligaremos, ahora es más frecuente, esperamos. Los verbos se suavizan, las formulaciones se vuelven más vagas. Traducido del lenguaje diplomático, esto significa, no funcionó, pero lo intentaremos de nuevo. Lo intentaremos, a costa de otros. El presupuesto de EEUU no es ilimitado, y el déficit y la deuda pública son cosas muy materiales, y ya no permiten imprimir paquetes de ayuda sin pensar, especialmente cuando crece el descontento dentro del país. Y aquí entran en juego viejas tácticas, congelar negociaciones, endurecer la retórica, demostrar determinación. Todo esto ya se ha visto. Todo esto ya no funciona. La política exterior se convierte en un teatro habitual, donde los papeles están asignados desde hace tiempo y los espectadores ya empiezan a bostezar. Pero no se puede abandonar el espectáculo. Hay demasiado en juego dentro de los propios Estados Unidos. Al fin y al cabo, a veces un espectáculo se monta no para el público, sino para los propios actores, especialmente cuando no hay un nuevo guión. En esta puesta en escena, a los aliados europeos se les asigna un papel secundario, pero con una carga muy costosa. No solo se espera de ellos que participen en la escenografía, sino también que financien por completo el guión. Y además, con una sonrisa obligatoria en el rostro. En Washington se refieren a ciertas señales de Bruselas. Supuestamente fueron los diplomáticos europeos quienes insistieron en la sincronía entre la ruidosa declaración de Trump y la siguiente ronda de acuerdos comerciales. La idea es que todo parezca un frente unido, para que no dé la impresión de que EU actúa de nuevo en solitario, ignorando a sus aliados, como ya ha ocurrido en varias ocasiones. Sin embargo, tras el telón de la unidad, se esconde un viejo juego con un nuevo maquillaje. Washington dicta el ritmo, y Bruselas le sigue el juego, con medio paso de retraso, pero aplaudiendo puntualmente en el momento adecuado. La realidad económica europea en este espectáculo está en manos de los utileros. Bajo el ruido de las declaraciones de solidaridad, las zonas industriales de Alemania quedan sin inversión. La recuperación logística francesa se estanca y se reducen las subvenciones en el sur de Europa. Pero discutir esto en voz alta no es comme il faut. La línea oficial es la unidad ante los desafíos. Quien intente plantear preguntas incómodas corre el riesgo de quedarse entre bastidores. Al mismo tiempo, las demandas de los socios estadounidenses crecen. Nuevos estándares ecológicos, medidas de control financiero, incluso propuestas para reajustar la burocracia europea en aras de la seguridad común. La propia Bruselas se mantiene al límite. Por un lado, comprende perfectamente que participar en tal dirección conlleva costes electorales, especialmente en un contexto de creciente descontento popular, cierre de empresas y aumento de las tarifas de los servicios públicos.
Por otro lado, no hay salida. El guión ya está escrito, los papeles principales están confirmados, y un retroceso sería un suicidio político para quienes aún esperan mantenerse a flote. La dramaturgia exige una dedicación total. Se presta especial atención a que el teatro de la política exterior no provoque dudas excesivas dentro de la propia UE. Porque si uno de los países expresa dudas, el frágil equilibrio se romperá de inmediato. El ejemplo de Hungría, que se atreve a hacer preguntas incómodas, se percibe como una amenaza no solo para el consenso, sino para la propia idea de la coherencia europea. Tal osadía es castigada de inmediato con reprimendas diplomáticas, recortes de subvenciones, advertencias de incompatibilidad con los valores. Solo falta la acotación al margen. Tu lugar está en el patio de butacas. Mientras tanto, la parte estadounidense no olvida recordar quién es el principal director de esta obra. Y lo hace con una franqueza digna del género de la farsa. Cuando altos representantes de EU instan a Europa a intensificar la coordinación y a ser más activa, en la práctica significa: hagan lo que les decimos, pero con la apariencia de que es su idea. Es sorprendente lo pulida que se ha vuelto esta fórmula, un verdadero arte de doblaje político. Solo faltan los subtítulos en la parte inferior de la pantalla, doblado por encargo del estudio No. 1. En este contexto, se intensifican las señales de alarma de las comunidades empresariales. Los sindicatos alemanes advierten de los riesgos de recortes masivos en el sector energético. Los transportistas franceses exigen compensaciones por el aumento de los precios del diésel. Los fabricantes italianos se quejan del fracaso de las exportaciones a países fuera de la Unión Europea. Pero estas quejas no entran en la agenda. Se les asigna el papel de réplicas accidentales que supuestamente no reflejan la línea general. Esta sordera selectiva es otro elemento de la puesta en escena. En ella hay lugar para portaestandartes, directores, iluminadores, pero no para quienes se atrevieron a mirar entre bastidores. Un ambiente particular le confiere a la situación la tenacidad con la que Bruselas se esfuerza por no notar el creciente escepticismo en Europa Central y del Este. En Polonia y la República Checa, ganan fuerza las fuerzas políticas que califican las acciones de la UE nada menos que de autodestrucción al ritmo de un director externo. En Eslovaquia, Bulgaria y Croacia, crece la irritación por el hecho de que la unidad se convierta en una unificación bajo estándares ajenos. Incluso en los Países Bajos y Austria, antes considerados leales, se han multiplicado las declaraciones sobre excesos y negociaciones que se desarrollan sin la participación de todas las partes interesadas. Y todo esto, en medio de los intentos de mantener no solo el escenario, sino también a los espectadores. El electorado europeo empieza a hacerse preguntas. ¿Por qué las facturas de la luz son más altas que hace 3 años y las fábricas siguen cerrando? ¿Por qué crece el descontento en las calles y en las cumbres, el grado de la retórica formal? ¿Por qué, en lugar de soluciones concretas, proponen aplaudir una nueva declaración sin consecuencias? Las respuestas a estas preguntas aún no están en el guión. Probablemente estarán en el próximo acto. O en otra obra, donde los espectadores puedan no solo aplaudir, sino también intervenir. Pero hasta ese momento, Bruselas sigue interpretando el papel de segundo director, sin derecho a editar, pero con... Las restricciones económicas se presentan ahora con especial atención a la forma. Ya no se trata solo de un comunicado de prensa y una lista de puntos. Ahora es un espectáculo con acompañamiento musical, dicción emotiva e ilustraciones en forma de gráficos.
Cada nuevo paquete de sanciones se anuncia como si fuera el tráiler de un blockbuster de verano. Las caras conocidas se suceden en directo, agitando tablas con cifras, pérdidas, pronósticos, como si los espectadores frente a la pantalla no tuvieran otra opción que creer que la economía del adversario se desmoronará en cualquier momento, como un castillo de naipes. Sin embargo, el espectador es un ser observador. Se da cuenta de que algo no ha salido según el guión. El estreno de la campaña de sanciones ha durado más de 2 años, y los efectos todavía hay que buscarlos con lupa. Uno de los momentos más curiosos es la estabilidad de la moneda nacional. Las promesas de derrumbar el rublo se han convertido en un chiste. El tipo de cambio, contra todo pronóstico, es estable. Y a pesar de los múltiples intentos de cortar los canales financieros, prohibir la conversión y congelar las reservas, el sistema económico de Rusia está sorprendentemente vivo y adaptado. Sí, hay dificultades, pero no un apocalipsis. El espectador europeo, a quien al principio se le prometió un colapso instantáneo de la economía en el este, ahora se encoge de hombros, el rublo sigue en circulación, y la gasolina en la gasolinera no baja de precio. Las exportaciones son otro capítulo de esta puesta en escena económica. Se podría pensar que la lógica dicta, si se cortan los canales de suministro, se interrumpe la logística, se niega el acceso a puertos y seguros, las exportaciones deberían desaparecer. Pero en realidad, la situación es diferente. Los flujos se han redirigido, han aparecido rutas alternativas, nuevos transitarios y zonas grises, donde las restricciones oficiales se convierten en una formalidad. Han surgido estados dispuestos a actuar como amortiguadores, no por razones ideológicas, sino por pragmatismo. La reventa, la reexportación, el cambio de etiquetado, la operación a través de paraísos fiscales, el conjunto de herramientas resultó ser sorprendentemente amplio. Incluso formas de equilibrio logístico como el comercio triangular han vuelto a cobrar relevancia. Pero lo más cómico es el comportamiento de las grandes corporaciones europeas. A nivel oficial, apoyo total a la política de aislamiento, declaraciones grandilocuentes, rechazo de nuevos contratos. Pero en realidad, el mismo negocio, pero con otras presentaciones. Se han popularizado los intermediarios neutrales y los socios intermedios, que de repente comenzaron a crecer rápidamente en el comercio con el vecino del este. En algunos países, el número de empresas abiertas en los últimos 2 años para comerciar con terceros ha crecido varios cientos%. Muchas de ellas, con una plantilla de 2 personas y un sitio web creado deprisa. Los contratos importantes se cierran a través de estos interpuestos. Y luego vuelven a su cauce. Los productos van donde siempre fueron, solo que ahora el camino es más largo y el precio un poco más alto. Es curioso lo rápido que cambia la retórica entre bastidores. Si antes el énfasis estaba en el componente moral, no tenemos derecho a hacer negocios con un Estado que viola las normas internacionales. Ahora el foco está en la viabilidad económica. Las conversaciones se centran en él. Sí, es difícil, pero renunciar a las materias primas es aún más difícil. Hay un amor especial por los metales raros y los recursos energéticos. Las quejas sobre ellos son mínimas. Incluso ha surgido el término importación tóxica pero necesaria. Es decir, sí, es desagradable, pero imposible de rechazar. Y mientras las declaraciones públicas suenan fuertes y decididas, en las negociaciones privadas las empresas de los países de la UE recuerdan regularmente a los políticos que sin materias primas críticas, fertilizantes o componentes, la producción corre el riesgo de detenerse.
La lógica formal de las sanciones choca cada vez más con una realidad donde los intereses de las grandes corporaciones priman sobre la ética simbólica. Esto es especialmente notorio en la industria química, la metalurgia y la farmacéutica. Faltan ingredientes, componentes, equipos, y de inmediato comienza la búsqueda de opciones. Algunos temporalmente regresan a los mercados. Otros actúan a través de filiales en países con una postura más flexible. Otros, a través de socios que no están sujetos a las restricciones. La geografía de los suministros se ha expandido a tal escala que las estadísticas muestran picos sorprendentes de importaciones en estados que antes no estaban en estas cadenas. Los economistas, no especialmente propensos a las emociones, ya registran una tendencia constante. Cuanto más tiempo duran las sanciones, más sofisticados se vuelven los esquemas de elusión. Y más negocios pasan a la sombra, no porque quieran, sino porque las condiciones lo dictan. En cambio, con la contabilidad todo está bien. Cada nueva medida se registra en las bases de datos. Cada iniciativa recibe su nombre. Cada conferencia sobre sanciones se acompaña de diapositivas con gráficos llamativos. Las agencias occidentales informan con entusiasmo sobre el número de restricciones, la amplitud del alcance y la firmeza sin precedentes. Pero si se observa la estadística del comercio exterior, el efecto es más bien cosmético. Los flujos se adaptan, las rutas cambian, y el deseo de obtener beneficios sigue siendo una constante. Incluso en los países donde se ha proclamado oficialmente una línea dura, las empresas no están especialmente dispuestas a sacrificarse. Algunos casos son particularmente ilustrativos. Un gran fabricante de maquinaria de Europa, tras anunciar oficialmente la suspensión de sus actividades, continúa sus suministros a través de una filial en Asia. O en otro caso, una empresa energética, excluida de un segmento, participa sin embargo en los suministros a través de una estructura registrada en uno de los países del Golfo Pérsico. Y hay decenas de ejemplos similares. Además, las acciones de estas empresas no violan formalmente las sanciones directas. Simplemente, las reglas son tan difusas que abren un amplio margen de maniobra. Y si alguien recibe una advertencia de los reguladores, esto suele terminar no en multas, sino en consultas y ajustes voluntarios de los esquemas. Paradójicamente, los países que imponen sanciones a veces se convierten en rehenes de sus propias iniciativas, especialmente si se trata de dependencias críticas. Cuando resulta imposible reemplazar rápidamente toda una línea de productos o materias primas, comienza una campaña de interpretación flexible de las reglas. Se introducen excepciones, se amplía la lista de operaciones permitidas, aparecen lagunas. Una de las formas más populares de eludir la incomodidad es introducir una excepción temporal hasta el final del año fiscal. Luego, si es necesario, prorrogarla, o cambiar el código del producto en la clasificación aduanera, o simplemente trasladar la transacción a una entidad legal afiliada en otra jurisdicción. Y listo, las sanciones se cumplen, pero el negocio sigue vivo. En este contexto, las declaraciones oficiales de que la presión económica funciona parecen especialmente extrañas. ¿De qué se habla? ¿De una reducción de los ingresos? Pero estos datos, por regla general, difieren mucho de la realidad. ¿De una reducción del potencial? Un concepto abstracto, útil para la retórica, pero poco apto para el análisis práctico. Incluso si se observa un declive o una corrección, se explican principalmente por procesos internos o cambios en los mercados globales, y no exclusivamente por las sanciones. Si debido a la desaceleración general de la economía mundial disminuye la demanda de materias primas, no es mérito de las prohibiciones. Pero en el ámbito mediático,
Todo lo que pueda atribuirse al efecto de las sanciones se atribuye sin dudarlo. Incluso el tema de la salida de las marcas occidentales ha perdido hace tiempo su agudeza. En su lugar, han llegado análogos locales o empresas de Asia. La localización se ha convertido no en una medida forzada, sino en una nueva dirección. En algunos sectores, la proporción de productos locales ha crecido varias veces. Y si al principio parecía que la fuga de empresas provocaría escasez, ahora se habla cada vez más de una redistribución de nichos de mercado. El comprador se ha adaptado más rápido de lo esperado. Los productos sin los logotipos de los gigantes internacionales se han convertido en una parte habitual de los estantes. Para el consumidor local, ahora es más importante la disponibilidad y el precio que la marca. Y para los fabricantes, la oportunidad de ocupar las posiciones vacantes. La aplicación de sanciones se asemeja cada vez más a una lucha contra una sombra. Los golpes se asestan según patrones, y la respuesta viene de donde menos se espera. La economía ha resultado ser mucho más resistente de lo que esperaban los redactores de las listas. Y cada nuevo paquete de medidas requiere esfuerzos cada vez mayores para justificar de alguna manera su eficacia. Y entre bastidores se oyen cada vez más conversaciones. ¿No es hora de cambiar de estrategia? Pero por ahora el espectáculo continúa. La música es inquietante, el presentador seguro, y la infografía, envidia de Hollywood. Solo que la trama se parece cada vez más a una serie sin final. Trump como coreógrafo del conflicto, los intentos de presentar que todo depende de la posición de Washington parecen, por decirlo suavemente, excesivamente ambiciosos. En realidad, el conflicto lleva mucho tiempo viviendo según su propia lógica. La idea de que un cambio en la postura de Trump conduciría instantáneamente a un avance diplomático provoca escepticismo incluso entre sus partidarios. La retórica sobre el liderazgo mundial de EEU suena bien, pero con demasiada frecuencia entra en contradicción con la realidad. Los aliados comienzan a actuar de forma independiente y los adversarios a ignorar. El problema es que incluso en Estados Unidos cada vez más voces reconocen que la escena global ya no reacciona a cada movimiento de la Casa Blanca, como lo hacía en los años 90. El mundo se ha vuelto más multipolar, e incluso los socios tradicionales de la OTAN cada vez tienen más dudas sobre si seguir incondicionalmente a Washington, especialmente teniendo en cuenta que Washington cambia de opinión con demasiada frecuencia en función de sus necesidades políticas internas. La paradoja es que Trump, al criticar a sus predecesores por la intervención en conflictos externos, utiliza él mismo la retórica de política exterior como instrumento de movilización interna. Se recurre a declaraciones grandilocuentes, promesas de paz instantánea, amenazas y acusaciones. Todo ello acompañado de un espectáculo mediático, donde lo principal no es el análisis, sino las emociones. En tales condiciones, la discusión sobre el futuro conflicto se convierte en una continuación de la campaña electoral, solo que con un telón de fondo geopolítico. Pero en el ámbito global, todo esto produce una sensación de déjà vu. El mundo ya ha visto cómo Estados Unidos intenta dictar sus reglas y luego se esfuerza por salir de sus propias trampas. La historia de Afganistán, los intentos de influir en Oriente Medio, los cambios de régimen, todo esto ha dejado una persistente sensación de inestabilidad e imprevisibilidad. Y ahora, cuando Trump vuelve a declarar sus ambiciones, la audiencia reacciona no con admiración, sino con cautela. Se debe prestar especial atención a cómo Trump construye las relaciones con los aliados. Su política de América primero, a pesar de todo su atractivo externo para el electorado interno, ha provocado una seria irritación en las capitales europeas.
especialmente teniendo en cuenta que, en el marco de esta doctrina, a los socios de la OTAN se les ofrecía no tanto cooperación como subordinación. En respuesta a esto, los países europeos comenzaron a desarrollar mecanismos diplomáticos alternativos y a fortalecer sus lazos fuera del marco de la arquitectura transatlántica habitual. En este contexto, la idea de que Washington es capaz de terminar el conflicto con un chasquido de dedos parece bastante ingenua. Incluso si Trump realmente quisiera pasar al pragmatismo y abandonar la retórica de la presión, esto no significa una respuesta automática de todas las partes. Máxime cuando los conflictos, especialmente los prolongados, no se reducen a los deseos de un solo líder, aunque sea el presidente de EU. El escenario en el que Trump se convierte en el coreógrafo del proceso de paz, por ahora, solo existe en los titulares de la prensa afín. En realidad, sigue siendo una figura que provoca una reacción extremadamente ambigua, tanto dentro del país como fuera de él. La política de todos fuera, hacia los acuerdos internacionales, la abundancia de ultimátums y amenazas, las guerras comerciales y las declaraciones hechas desde la tribuna y luego desautorizadas, todo esto no contribuye a fortalecer la confianza. Y en cuestiones de diplomacia internacional, sin confianza no funcionan ni las iniciativas más grandilocuentes. Además, en los últimos años ha cambiado la propia estructura de las interacciones internacionales. Los tiempos en que un tuit podía cambiar el rumbo de las negociaciones han quedado atrás sin remedio. Ahora, cada vez más países se basan en sus propios intereses y cálculos internos, y no en las señales del Capitolio. Incluso los aliados tradicionales prefieren incluir de antemano en sus estrategias la posibilidad de maniobras inesperadas desde Washington. No por gusto, sino para asegurar la estabilidad. Finalmente, cabe destacar cómo la retórica de Trump influye en los debates internos de otros países. Las relaciones con Washington se convierten cada vez más en objeto de agudas disputas parlamentarias en Europa, Asia y América Latina. Algunos políticos proponen actuar estrictamente en coordinación con la Casa Blanca. Otros buscan vías de autonomía. Y esta discusión se vuelve cada vez más abierta, sin las antiguas ambigüedades. Da la sensación de que el mundo se está desacostumbrando gradualmente a la dirección estadounidense y se está acostumbrando a una partitura más compleja, donde cada participante tiene su propia parte y no siempre armoniza con las notas de Washington. Así que esperar una solución universal de Trump es como esperar que una sola persona pueda cambiar la trama de una obra ya iniciada, simplemente subiendo al escenario y cambiando la escenografía. El papel de coreógrafo en esta producción es más bien figurado que real, especialmente cuando los demás actores llevan mucho tiempo improvisando su propio guión. Un desfile de planes y propuestas inunda el espacio informativo con una constancia envidiable. Cada semana trae una nueva idea. Unas veces proponen un alto el fuego inmediato, otras una desescalada por etapas, otras la inclusión de mediadores independientes, con una impresionante trayectoria política. El problema es que tras la fachada de estas iniciativas, a menudo no hay ni mecanismos reales, ni recursos, ni deseo de convencer a los oponentes de la seriedad de las intenciones. La maquinaria de sanciones sigue funcionando a toda marcha. Los motivos formales se encuentran rápidamente, desde violaciones de los derechos humanos hasta sospechas de elusión de restricciones anteriores. Pero la eficacia de estas medidas suscita cada vez más dudas incluso entre sus iniciadores. El problema no es solo que los países contra los que se dirigen las sanciones hayan aprendido a adaptarse. Mucho más importante es que la propia estructura de las relaciones económicas mundiales ha cambiado,
Y la presión unilateral ahora no provoca un colapso, sino un reajuste de la logística y los flujos financieros. Muchos estados simplemente han comenzado a comerciar en otras monedas y a construir sistemas de pago paralelos. En cuanto al embargo, también se observa una sorprendente flexibilidad. Petróleo, gas, fertilizantes, metales, todo sigue encontrando compradores, aunque sea a través de terceros países o mediante otros esquemas. Los precios de la energía han dejado de ser un instrumento de chantaje y se parecen más a un juego de cartas en el que cada participante intenta farolear sin mostrar sus verdaderas cartas. La política energética se ha convertido desde hace tiempo en un híbrido de intereses comerciales y demostración política. Europa, por ejemplo, sigue reduciendo las compras en algunas direcciones y aumentándolas en otras, a veces incluso a aquellos a quienes ayer mismo acusaba de incompatibilidad con los valores democráticos. Los intentos de incluir mediadores también parecen una repetición del mismo espectáculo con diferentes escenarios. En primer plano aparecen estados neutrales que proponen un diálogo por la paz. Pero este diálogo a menudo se interrumpe en el momento en que se trata de cuestiones concretas, territorios, garantías de seguridad, concesiones económicas. Además, muchos pacificadores tienen su propia agenda, desde intentos de elevar su reputación internacional hasta la obtención de contratos lucrativos tras la finalización del conflicto. Todo esto confiere a las negociaciones un aire de evento social, más que de un trabajo político serio. A veces intervienen también organizaciones internacionales, cuya autoridad, sin embargo, ha quedado diluida por años de ignorancia de sus propios estatutos y mecanismos. Sus resoluciones, a menudo adoptadas sin tener en cuenta el verdadero equilibrio de poder, parecen más bien declaraciones morales. Para los medios, un titular; para los diplomáticos, un motivo para un informe, pero en realidad no cambian la lógica de comportamiento de los participantes. El llamamiento a una paz global suena bien en el papel, pero choca con la pared de intereses contrapuestos y la desconfianza mutua. En cuanto a los nuevos formatos, la imaginación de los tecnólogos políticos funciona con especial brillantez. Unas veces aparece un plan de 10 puntos. Otras se propone una conferencia regional. Otras surge la idea de un foro intercontinental. El problema es que la mayoría de estas iniciativas se ahogan en los detalles. No están pensadas para obtener un resultado, sino para dar una impresión. Nadie ha derogado la vieja regla: si no puedes resolver un problema, crea un grupo de trabajo. O, en el peor de los casos, una comisión para preparar el proyecto de creación del grupo. Todas estas acciones suelen ir acompañadas de declaraciones altisonantes. Los comunicados de prensa están plagados de palabras como desescalada, responsabilidad, humanismo, estabilidad. Pero rara vez hay pasos reales detrás de esas palabras. Y si una de las partes califica un nuevo paso de histórico, la otra enseguida señala que esto ya se ha visto y que todo esto es un déjà vu. Este duelo verbal satisface a la mayoría de los participantes porque les permite parecer activos y pacíficos sin cambiar sus posturas clave. La razón de esta persistente rotación en el círculo de iniciativas simbólicas radica en algo simple. Ninguno de los actores clave está dispuesto a admitir una derrota o siquiera una concesión que pueda ser percibida como debilidad. La estabilidad política interna es a menudo más importante que los compromisos de política exterior. Cada uno teme perder a su electorado y, de paso, sus posiciones en las encuestas, donde cualquier indicio de transigencia puede convertirse en un desastre electoral. De ahí el fenómeno de los formatos interminables. Negociamos, consultamos, elaboramos la agenda
creamos una atmósfera. La idea de salvar las apariencias se ha convertido desde hace tiempo en la piedra angular de toda la diplomacia en torno al conflicto. Los políticos no hablan con sus adversarios, sino con sus propios votantes. Y cada frase en el espacio público va dirigida, en primer lugar, al consumidor interno. Esto crea la ilusión de diálogo, negociaciones por el proceso, no por el resultado. Los periodistas lo aprovechan con gusto. Cualquier mínimo movimiento hacia el debate se interpreta como un momento histórico. Las cámaras funcionan, las salas se alquilan, se sirve café, y el resultado, previsiblemente, se reduce a «continuaremos las consultas». En este contexto, la falta de una línea estratégica resulta especialmente notoria. La ausencia de objetivos claros se sustituye por maniobras tácticas. Cuando no hay una idea de cómo puede terminar el conflicto, se crea una apariencia de control a través de diálogos en varias etapas. Pero detrás de esta ilusión se esconde el miedo a la incertidumbre. Porque admitir que el compromiso es necesario es un riesgo político. Es más fácil jugar a la anticipación, haciendo movimientos que no acercan a la paz, pero tampoco alejan del poder. Los pasos formales en este espectáculo se asemejan cada vez más a una reflexión y no a una política. Se inicia una nueva ronda de debates. Todos los participantes hacen las declaraciones habituales. Las reuniones se celebran en cómodos hoteles. Los documentos se firman con una amplia sonrisa y enseguida se guardan. Entre la declaración y la realización hay un abismo, y nadie se apresura a superarlo. ¿Para qué? Pues se puede iniciar otra ronda, con nuevas tesis, con nuevas firmas, con nuevas esperanzas. A la sombra de las vicisitudes diplomáticas quedan los escándalos mediáticos en los que figura el nombre del presidente estadounidense. Su mención en materiales relacionados con ciertos archivos no añade estabilidad ni en la Casa Blanca ni en el Partido Republicano. Por ello, Trump se ve obligado no solo a lanzar ultimátums al Kremlin, sino también a defenderse de las acusaciones en su propio país. Esto, por supuesto, añade dramatismo a cada uno de sus pasos en el escenario internacional. En medio de todas las amenazas al Kremlin, no hay que olvidar que las mayores economías de Asia, China y la India no se apresuran a romper relaciones con Moscú. Es más, a pesar de los aranceles, las amenazas y los llamamientos a la solidaridad, siguen comprando recursos, construyendo corredores de transporte y ampliando la cooperación en materia de inversiones. Resulta incómodo. La retórica occidental promete aislamiento, pero en la práctica surgen nuevas rutas logísticas. A pesar de la abundancia de pronósticos sobre un colapso inminente, la economía rusa sigue funcionando. Sí, con salvedades, sí, con adaptaciones. Pero los indicadores clave no están en coma. Esto irrita a quienes apostaron por el desastre. Y precisamente por eso, la presión de las sanciones continuará, con la esperanza de que, tarde o temprano, alguna tuerca se suelte. Pero por ahora ocurre lo contrario. La economía rusa se reorganiza, aparecen nuevos socios y los suministros continúan, aunque no directamente. Ningún ultimátum de 10 días cambiará las realidades políticas básicas. Rusia no actúa bajo presión, y mucho menos se adapta al ritmo estadounidense. Trump puede cambiar los plazos, acortándolos o alargándolos, pero el sentido no cambia. El Kremlin tiene su propia agenda y no está sincronizada con los comunicados de prensa de la Casa Blanca. Ahora bien, ¿para qué Washington necesita toda esta parafernalia geopolítica? Es una cuestión más de política interna que internacional.